He de contarles un secreto, y es que hay un montón de gente en este mundo que tiene la desdicha de no haber tenido el placer de conocer la Catedral de León. Ustedes son afortunados porque estoy seguro que la mayor parte sí la conocen. Si yo les preguntara a ustedes que han tenido la fortuna de conocer la Catedral de León y a aquellos otros que no han podido visitarla aún, pero que pueden ver fotografías como la que estamos viendo ahora, si yo les preguntara cuál es el estilo artístico de este edificio, ustedes no tendrían duda. Esto es un claro ejemplo del arte gótico. Y ustedes saben que esto es un claro ejemplo del arte gótico porque hay un elemento característico, singular, propio de este estilo que domina claramente la catedral, que es el arco ojival, ese arco apuntado que pueden ver en esta imagen. Es muy fácil, por tanto, cada vez que ustedes encuentren arcos ojivales, estaremos viendo obras de estilo gótico. ¿O no? Porque lo que nos puede ocurrir es lo que estamos viendo ahora, que tenemos un montón de arcos ojivales, pero esto no es un edificio gótico. Es más, en principio está hecho 3 siglos antes de que comenzaran a hacerse esas catedrales góticas en Europa. Esta es la mezquita de Ibn Tulum en el Cairo del siglo IX. Y aquí tenemos ese inconveniente entre lo que nos dicen los libros de texto, cada vez que ustedes tengan un arco ojival es estilo gótico, y lo que nos va a contar la realidad. Veamos más ejemplos. Si podemos ver este, es la Real Encarnación de Madrid, un convento de monjas de comienzos del siglo XVII, que en todos sus libros aparece como barroco. Y barroco va a ser también este otro edificio más conocido, la fachada en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, de la catedral, que también está considerado como barroco. Ustedes me dirán, hombre, este sí, este tiene más recargada, más decoración, esto sí que me recuerda a aquello que a mí me habían explicado en los libros que era el barroco. Si por el contrario le mostramos, y vamos a ver si conseguimos que venga, esta otra imagen, esta es la iglesia de la Merced en la ciudad de Guatemala. Esto en los libros de texto aparece como neoclásico, exactamente igual que si vemos esta otra, la Madeleine de París, esta aparece también como neoclásico. Ustedes me dirán, pues entre la Madeleine de París y la Merced de Guatemala hay unas cuantas diferencias. ¿Van a ustedes a cuestionar lo que dicen los libros? ¿Van a ustedes a decir que los libros se equivocan cuando califican de neoclásicas a la Merced y a la Madeleine? ¿Van a ustedes a decir que la realidad contradice los libros? ¿Cómo son tan atrevidos? ¿Desde cuándo ustedes se atreven a contradecir lo que dicen los libros de historia? Ya está todo escrito en esos libros. No miren ustedes la realidad. No vaya a ser que los libros puedan estar equivocados. Les hago otro ejercicio. Si tuviera ocasión de preguntarles y que me contestaran en voz alta, ¿y este en qué estilo lo calificarían? Con todos estos dorados, esta decoración que rompe la arquitectura, con este techo recargado. Ustedes me dirían, ahora sí, este lo tengo muy claro. Esto es barroco. Pues no. Los libros dicen que esto es renacimiento. Es el salón de baile del Palacio de Fontainebleau de Francisco I en el siglo XVI. Porque el problema que tenemos a la hora de estudiar historia, y no solo la historia del arte, es que tendemos a estudiar historia a partir de recetarios, taxonomías, etiquetas. Y parece que si ponemos una etiqueta a la realidad histórica que estamos analizando, lo sabemos todo. Parece que si nos enfrentamos a un edificio como la Catedral de León y decimos que es gótica, hemos respondido a todas nuestras preguntas. Y ojo, insisto, no solo en historia del arte, sino en historia en general, nos encanta poner etiquetas. Y recuerden, las etiquetas son las que nos dicen los libros. La realidad puede decirnos algo muy distinto. Volvamos a León. Aquí estamos en la cripta de la Colegiata de San Isidoro, que de nuevo la mayor parte de ustedes son afortunados porque la conocen.
ven esos dibujos. Es indudable que no son especialmente naturalistas, que el artista que pintó a estos pastorcillos tenía como intención que entendiéramos que son personas, pero que no son personas reales. ¿Qué nos dicen los libros al respecto? Los libros lo que nos dicen es, desde que cae el Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta que se recupera el mundo clásico que había desaparecido en ese siglo V, en el siglo XV, en el 400 florentino, los artistas se olvidan de la manera cómo hacer arte realista, arte naturalista, que las representaciones artísticas sean lo más aproximado posible a la realidad. Lo hemos estudiado todos y hemos dicho, pues es cierto, los romanos ven cómo su imperio desaparece, 10 siglos de oscuridad en la época medieval y por fin los renacentistas recuperan eso. ¿Ustedes se están dando cuenta lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido durante años y años? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que les acabo de contar? Les acabo de contar que durante casi 1000 años, 40 generaciones de artistas fueron una banda de idiotas. 40 generaciones de artistas fueron incapaces de representar la realidad de forma naturalista. El artista y su padre y su abuelo y su bisabuelo y su tatarabuelo y el tatarabuelo su tatarabuelo y el tatarabuelo su tatarabuelo y el tatarabuelo de su tatarabuelo, así hasta 40 generaciones, eran unos burros. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Ustedes conciben que haya 40 generaciones de seres humanos incapaces de ser novedosos, innovadores, de desarrollar nuevas ideas? ¿Ustedes se imaginan que ninguno de ustedes tuviera ni una sola idea nueva? Pero ni ustedes, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus tataranietos, ni los tataranietos de sus tataranietos. Eso es lo que nos cuentan cuando nos dicen que aquí tenemos el claro ejemplo de que habiendo desaparecido el Imperio Romano, inevitablemente estos tipos eran tan brutos por 40 generaciones que no fueron capaces de volver a hacer algo naturalista. No es así. Aquí tenemos todo un debate. Cuando el cristianismo se oficializa en el siglo IV, ellos quieren representar a sus dioses o a su Dios y a sus santos de una forma diferente a los dioses paganos. No quieren que la gente se equivoque. Quieren tener muy claro, oye, esto es el Dios de los cristianos. Y si hace falta incluso, podemos hacer desaparecer por completo el figurativismo. Lo que tenemos aquí son a unos teólogos que están diciendo, señores, vamos a hacer unas imágenes diferentes a las de los dioses paganos. A unos patrocinadores, que pueden ser los papas, los príncipes, los condes, pagando por asegurarse que esas imágenes en efecto no se parecen a los dioses paganos. Y por fin, a un público que queremos evitar que caiga en la idolatría y que tenga muy claro que esos no son los verdaderos dioses. Que como no son realistas, como no son naturalistas esas imágenes, tenemos clarísimo que ahí no está Dios, que ahí no está la Virgen, ahí no están los santos. Hay unos dibujitos que parecen todo eso. Claro, yo aquí no les estoy contando este tipo de tonteras de, como desapareció el mundo clásico, todo eso fue al carajo y durante 1000 años, nadie supo decir nada. No, les estoy hablando de las personas. Les estoy hablando de las personas que hicieron ese arte durante esos 10 siglos, teniendo muy claro quién estaba patrocinando ese arte y a quién iba dirigido. Porque aún más, si en un momento dado había algún patrocinador que quería hacer algo realmente figurativo y realista, podían salir estas cosas. Viendo esta imagen, ustedes me dirán, hombre, aquí demuestra ya en el siglo XV, ese siglo del Renacimiento, bien, estas gentes quizás en la época de un Verrocchio, todavía no hemos llegado a Miguel Ángel, pero miren esta bonita imagen, o sea, qué buen Adán, qué proporcionado, qué canónico, hasta con movimiento, con la curvatura en el cuerpo, o sea, esta gente sabe lo que está haciendo. Esto es de 1260. A que nunca se había imaginado que un artista gótico, un escultor gótico, de los llamados góticos, podía esculpir también como un escultor de los llamados del Renacimiento. Está en el Museo de Cluny en París. Originalmente estaba en la Catedral de París, en Notre Dame. Pero, ya digo, ahora está en el museo. ¿Por qué? Porque aquí nos queda clarísimo que sí hay artistas que son capaces de representar la realidad tal como es. Sobre todo cuando hay alguien que paga a ese artista para que lo haga de esa manera y cuando hay un público que lo puede recibir sin tener un problema de idolatrías y semejantes. O a lo mejor, si hay ese problema, pues bueno, se lo quitaremos a mayor parte del público y será para el deleite particular del que pagó por la escultura. Lo que tenemos que entender, con lo que les está contando hasta aquí, es que me da igual que sea la historia del arte
como les decía hace un momento, la historia en general. Hemos de ser capaces de conseguir que nos enseñen la historia y aprendamos la historia rompiendo tipologías, rompiendo recetarios, rompiendo etiquetas. Y con esto a lo que voy es que no me importa si la etiqueta es románico, gótico, renacimiento, manierismo, barroco, rococó, neoclásico, o si la etiqueta es clases sociales, o si la etiqueta son naciones, todo ese tipo de constructos ideológicos que agrupan a un montón de gente en donde las personas desaparecen y nos quedamos con la masa. O si quieren lo ponemos en el mundo contemporáneo. ¿Qué significa la etiqueta cuñado? ¿Qué significa la etiqueta Charo? ¿Qué significa la etiqueta Cayetano? Parece que lo tenemos clarísimo, pero corremos el riesgo de que, como hemos puesto una etiqueta, ya sabemos de qué nos está hablando la historia. Y no, tenemos que estudiar a las personas, no estas categorías maximalistas. Y con ello, quiero que entiendan algo. Los historiadores no estamos empeñados en recuperar determinadas tradiciones frente a la novedad. Porque lo que puede ocurrir es que de repente descubramos la modernidad más rabiosa hecha hace un montón de siglos. Como por ejemplo este maravilloso trasaltar de Santo Domingo de la Calzada con estos aires tan picasianos. Al final, lo que tenemos que entender es que si nos enseñan la historia y la aprendemos de forma incorrecta, estaremos construyendo nuestra vida actual sobre unos cimientos que se van a hundir. De modo que yo les invito a que traten de estudiar no la historia de las etiquetas, no la historia de las taxonomías, no la historia de los estilos, de las clases o de las naciones, sino la historia de las personas. Porque si lo hacen de esa manera, no solamente estarán construyendo una historia correcta, sino estarán siendo auténticos dueños de su presente. Gracias.